El objetivo de las tuberías de aire comprimido es la entrega de aire a los usos finales sin pérdida de presión y sin la introducción de contaminantes. Adicionalmente, las tuberías deben ser especificadas para ser capaces de someterse a las condiciones extremas de presión-temperatura que puedan presentarse en la ejecución de las pruebas en válvulas, sin posibilidad de fallo. Para ello se hace uso de los procedimientos y recomendaciones establecidas en la norma ASME B31.1 referente al piping de procesos. Seguidamente, información suministrada por la empresa limita la selección del material de la tubería a acero AIC A53, acero galvanizado o acero negro, que en general son los más comunes en los sistemas de aire comprimido, debido a su buen precio y durabilidad. Sin embargo, este tipo de material es mucho más pesado y difícil de manejar que el acero inoxidable o el cobre, y presenta una mayor tendencia a la corrosión. Otro criterio de diseño importante es la capacidad de la tubería a soportar presión interna y las velocidades de flujo generadas en las líneas. Por ello se recomienda una velocidad máxima de unos 10 metros por segundo. Este es uno de los factores más relevantes en el diseño de un sistema de tuberías, ya que la alta velocidad puede ser causa significativa de contrapresión, señales inconsistentes en el sistema de control, turbulencias, vibraciones y ruido. Es por ello que como parámetro general de diseño se debe tomar en cuenta que un mayor diámetro de la tubería reduce la velocidad del aire y por ende las turbulencias, resultando en una pérdida de presión más pequeña. De esta forma, los parámetros de diseño principales de la tubería en términos de resistencia mecánica es una presión de diseño de 525 psi en material acero AIC A53, con una resistencia a la tracción de 48.000 psi, una resistencia a la fluencia de 30.000 psi y un máximo esfuerzo permisible como una función de la temperatura de 11.700 psi. La normativa utilizada basa el dimensionamiento de la tubería en determinar el espesor mínimo requerido de pared. Como puede verse en la tabla inferior izquierda, se observan los schedules requeridos o la cédula requerida de la tubería para diferentes diámetros nominales de tubería. Seguidamente se procede a calcular cuáles son las velocidades generadas en las líneas, o en la línea principal sobre todo, como una función del diámetro nominal de la tubería. Estas dos tablas permiten seleccionar una tubería de diámetro nominal de 1 pulgada, schedule 40, con el propósito de cumplir con los requerimientos de diseño, tanto en velocidad como en presión. Conocidas estas características, es posible calcular cuáles son las pérdidas de carga en la línea principal generadas en el banco de prueba. Como se muestra en la tabla inferior derecha, esta pérdida de carga es una función de la temperatura y podemos ver cómo a medida que aumenta la temperatura, la pérdida de carga disminuye. Es por ello que la pérdida de carga originada en la línea principal como función de la temperatura tiene un valor máximo de 3.54 psi, que representa menos del 1% de la presión de entrada al sistema, por lo que puede decirse que para fines prácticos la pérdida de carga es despreciable. Así pues, es importante mencionar que la compresión del aire trae consigo problemas para la instalación misma, ya que el aire en su estado natural no es limpio y las impurezas como polvo, hollín, suciedad, hidrocarburos, gérmenes y vapor de agua pueden ocasionar fallos en las unidades consumidoras y dañar la red neumática. Las unidades de tratamiento de aire tienen el propósito de mitigar estos efectos, por lo que se recomienda que una vez que el aire ha superado el compresor, comience la etapa de acondicionamiento industrial y se instale en la línea de alimentación del circuito una unidad de filtrado y secado que permita el suministro de aire con cierta calidad, es decir, con un nivel adecuado de humedad e impurezas. Existen clases de calidad recomendadas para cada aplicación neumática que corresponden a la calidad del aire que como mínimo necesita la unidad consumidora correspondiente. En la tabla mostrada se muestra la calidad del aire comprimido en función de los tipos de impurezas de acuerdo con la norma ISO 8573-1, en donde puede observarse que para aplicaciones de medición
es recomendable una clase de filtración de 1 a 5 micrones. Es por ello que se recomienda la utilización de una unidad de tratamiento de aire con las características, con características semejantes o iguales a la mostrada en la tabla inferior derecha. Por ejemplo, se seleccionó el modelo Parker IP50AO0285G con una protección de alta eficiencia de propósito general con remoción de partículas de hasta 1 micrón. Seguidamente, el banco de pruebas cuenta con todo un conjunto de válvulas de control que dentro del esquema de funcionamiento permiten regular la velocidad con la que el flujo de aire llega al elemento de prueba y por ende qué tan rápido se puede aumentar la presión, haciendo referencia específicamente a la válvula de control de alta capacidad Q1. Por otro lado, permiten desahogar el sistema y mantener una presión constante cuando sea requerido en el componente objeto de ensayo. Válvula de control de precisión Q2. Por otro lado, inhiben los efectos del flujo de retorno, haciendo referencia específicamente a la válvula de retención B1. Permiten o bloquean el flujo, haciendo referencia a las válvulas de cierre B3 y a la válvula de purga B4. De esta forma, las válvulas de control de flujo son seleccionadas basadas en el método del coeficiente del caudal, C sub B. Se dimensionan con el propósito de disminuir lo más posible la pérdida de carga que generan cuando se produce el paso de flujo a través de ellas. Específicamente a las válvulas Q1 y Q2, las válvulas de aguja se presentan como una opción ideal para el cumplimiento de los objetivos. Es la válvula Q1 quien requiere el mayor coeficiente de caudal posible y un control de flujo preciso, mientras que la válvula Q2, al tratarse del elemento de fuga, requiere como mayor atributo un control de flujo preciso, sin necesitar un mayor coeficiente de caudal. De esta forma, se recomienda la utilización de válvulas de control de flujo con características iguales o semejantes a las mostradas en la tabla inferior derecha, que corresponden, por ejemplo, a la válvula Q1, al modelo Parker N1600S, una válvula de aguja con función de cierre en línea, y un coeficiente de caudal de 5.25, y con respecto a la válvula Q2, el modelo Parker MB861S, que hace referencia a una válvula de alta precisión con función de cierre en ángulo, con un coeficiente de caudal de 1.93. Así pues, el propósito mismo del banco de pruebas es la medición de variables como presión y temperatura, por lo que es importante hablar de los elementos de medición de estas variables. Los dispositivos de medición de presión de prueba serán manómetros de presión o transductores de presión cuyo error máximo sea no mayor a más o menos el 2%. Es recomendable que las mediciones de presión en manómetros se realicen entre el 25 y el 75% del rango del instrumento. La medición de la temperatura del fluido debe ser medida con un error máximo de más o menos 1 grado centígrado del valor real. Y se recomienda la utilización de termómetros bimetálicos o termómetros de resistencia, termistores o termopares. Los elementos de medición de presión se representan en el circuito neumático propuesto como M1 y M2 y buscan medir la presión existente en el tanque acumulador, específicamente hablando del manómetro M1, y la presión ejercida en el elemento de prueba, específicamente hablando el manómetro M2, lo cual es el objetivo mismo de la estación. Debido a la naturaleza de las pruebas en las que se involucran presiones de alta y baja magnitud, una presión mínima de 19 psi y una presión máxima de 305 psi, es recomendable utilizar manómetros diferentes para adaptarse de mejor manera a los requerimientos de cada uno de estos ensayos. Con el propósito de estimar la capacidad de alivio del dispositivo de seguridad a ser ensayado en el banco de prueba, es necesario conocer la temperatura del medio de prueba, en aras de calcular la densidad del mismo. El dispositivo de medición de temperatura se representa dentro del diagrama de funcionamiento del equipo como T1. Conocidos todos estos parámetros, se procedió a la selección de la instrumentación que cumpliera con los requisitos de diseño, y se recomienda la utilización de instrumentos con características iguales o semejantes a las mostradas en las tablas mostradas en el lado derecho.
específicamente el manómetro de alta presión M2, un modelo Parker PGB 100-1040 con un rango de presión de 0 a 40 bares, un manómetro de baja presión M2, específicamente el modelo Parker PGB 100-1010 con un rango de presión de 0 a 6 bares o 0,88 psi, y un manómetro para el tanque acumulador con un rango de presión de 0 a 40 bares o de 0 a 580 psi. De igual manera, el termómetro ideal es un termómetro bimetálico de un modelo Wika TM55 con un rango de temperatura de 0 grados centígrados a 120 grados centígrados. Finalmente se presenta una estimación de los costos de materia prima directa necesarios para la fabricación del banco de pruebas. Esto se basa en una investigación de mercado optimista con respecto a precios y cotizaciones. Se busca responder a cuál es el costo más bajo por el cual podría fabricarse el equipo, manteniendo un criterio de calidad aceptable. Esta información pretende incorporarse a la estructura de costos de la empresa y permitirá evaluar posteriormente la factibilidad económica del proyecto. Como puede mostrarse en la tabla mostrada en la derecha, los costos se separan en aquellos requeridos para el sistema neumático y aquellos requeridos para el sistema de anclaje y la estructura, con un costo estimado total de $1.903. Llegamos así a las conclusiones y recomendaciones del proyecto. Específicamente, las conclusiones se listan a continuación. El problema ingenieril que requirió el diseño mecánico, estructural, neumático y funcional, además de la definición del proceso de manufactura del banco de pruebas de presión en válvulas neumáticas, fue técnicamente resuelto. Las ideas y conceptos fueron generados, seleccionados y desarrollados, teniendo como parámetro principal en la toma de decisiones el diseño para manufactura. El banco comprende una bancada con sistema de anclaje, sistema neumático e instrumentación. El modelo y análisis del concepto seleccionado fue realizado a través de software CAD e información técnico-productiva fue generada para ensamble y manufactura. Toda la información referente a inspección de válvulas bajo normativa fue considerada en el desarrollo del banco para definir las presiones de prueba y procedimientos de prueba, basados en el entendimiento de las características físicas y funcionales de las válvulas a probar. De esta forma, el banco del banco propuesto puede verificar la hermeticidad, características funcionales e integridad mecánica en términos de la capacidad de soportar presión interna de las válvulas de retención y seguridad fabricadas por Industria Freeways. Los elementos que conforman el banco diseñado están correctamente seleccionados y dimensionados para garantizar un adecuado funcionamiento del sistema neumático, garantizando la vida útil y la cualidad de seguridad inherente que debe tener un equipo que utilice aire a presión como fluido de prueba. Logró realizarse la estimación del costo mínimo de materia prima directa requerido para la fabricación del banco de pruebas. Es por ello que puede afirmarse finalmente que la propuesta del banco de prueba de presión puede ser llevada a una etapa de prototipo en donde pueden esperarse ligeras modificaciones junto con un análisis de viabilidad económica. Dentro de las recomendaciones se encuentra estudiar la posibilidad de que el sistema de tubería sea de acero inoxidable para mejorar el rendimiento del banco de pruebas con respecto a tamaño, peso, oxidación y pérdidas de carga. Utilizar una base o pintura anticorrosiva en las superficies internas del tanque acumulador y, de ser posible, en las tuberías para prevenir y mitigar los problemas asociados con la oxidación. Se recomienda que se estructuren las pruebas de presión bajo permisos de trabajo. Es necesario que el personal responsable de llevar a cabo las pruebas entienda correctamente el funcionamiento del banco de pruebas. Comprender el funcionamiento de cada válvula para su respectiva comprobación y calibración. Es necesario que se cumpla con la calibración periódica de los instrumentos para garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos. Deben crearse registro de las calibraciones realizadas. Conocer el comportamiento de las características de flujo de la válvula de seguridad de forma más precisa requerirá un sistema de adquisición de datos que haga uso de la toma de presión y un transductor de presión. Es por ello que es recomendable que se desarrolle el software requerido para llevar esto a cabo. El banco de pruebas puede capitalizarse a través de la recreación de un servicio de inspección y ajuste de válvulas de seguridad para clientes de la empresa.
Se incluye además una sección de comentarios finales en donde es importante destacar que en el anteproyecto originalmente presentado se contemplaba la elaboración del prototipo planteado, al igual que la supervisión de su proceso de fabricación. Sin embargo, el contexto económico del país causa una reestructuración profunda en la empresa que, entre otras cosas, produce un cambio del personal asesor y una replanificación de los objetivos, en los que no se considera viable destinar recursos a la fabricación de la estación de pruebas. A pesar de que no se lleva a cabo la planificación inicial que contemplaba la fabricación del banco de pruebas de presión para válvulas neumáticas, el desarrollo del proyecto permitió realizar ingeniería de detalle y profundizar en aspectos que van más allá de lo originalmente planteado. De esta forma, el presente trabajo de grado aún se presenta como una oportunidad y un activo para la empresa. Finalmente, quisiera mostrar una pequeña parte de toda la información técnico-productiva que se generó dentro de la empresa, específicamente dentro de la planimetría, en donde podemos observar la presentación del banco de pruebas, una lámina con dimensiones generales, planimetría de subensamble, planimetría de elementos que conforman el banco de prueba, una planimetría del sistema de anclaje y su explosionado. Vemos, por ejemplo, también el explosionado del tanque acumulador de aire con la codificación generada y la lista de partes. Y podemos ver adicionalmente planos de manufactura tanto del plato de sello y de las patas de apoyo de la bancada de la estación de prueba. Sin nada más que agregar, muchas gracias por su atención.